Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy damos la bienvenida a un nuevo día, gracias al Señor, con mucho ánimo, con mucha energía. Hoy, miércoles 4 de marzo, llegamos a leer Deuteronomio 9:11, esa es 9 al 11. Esa es la invitación para el día de hoy, y la invitación también es que no desistamos en ese propósito de leer la palabra de Dios como congregación completa. Y lo que hemos visto hasta ahora es que estamos conociendo a ese Dios en toda su plenitud, con todo su poder, también con todo su amor. El amor que derramó sobre ese pueblo de Israel, allá en Egipto, allá en el desierto, y que derramó hoy en día sobre nosotros. A modo de introducción al devocional de hoy, nuestro devocional en casa, hoy miércoles 4 de marzo, hemos visto en todos estos primeros libros, hemos visto la generosidad de Dios, hemos visto la fidelidad de Dios, hemos visto el amor de Dios, gran amor de Dios, la paciencia de Dios con ese pueblo, la paciencia con nosotros. Casi que diríamos, yo me atrevería a decir, es más como ese amor, esa generosidad, esa paciencia de un padre guiando, cuidando, instruyendo, disciplinando a un hijo, a sus hijos muy amados, Y me atrevería también a colocar como a modo de ejemplo para los que tenemos hijos. Recuerda uno todo ese proceso de ejemplo, lávate los dientes. Ya te lavaste los dientes. ¿Cómo te quedaron los dientes? ¿Cómo están tus dientes? E insista con esa, llamémoslo así, método de alta frecuencia repetitiva hasta que esos nuestros hijos aprendieron por sí solos sin que les dijéramos a lavarse los dientes. Y era con un propósito de cuidar su salud, de cuidar su higiene, de evitarles dolores, de evitarles problemas. Asimismo también Dios, porque cuando leemos estos primeros libros, tal vez podemos decir la repetición de la repetición, tal vez ya eso ya lo vi y tal vez eso ya lo leí. Y sí, Dios se toma el tiempo y pacientemente nos dice una y otra vez y todas las veces que sean necesarias hasta que le veamos y le conozcamos como verdaderamente Él es, como ese Dios todopoderoso, pero también como ese Padre lleno de amor y misericordia. La invitación para hoy y para este devocional en casa es leer en Deuteronomio capítulo 11, versículos 10 al 15. Deuteronomio capítulo 11, versículos 10 al 15. Dice así: esa tierra de la que van a tomar posesión no es como la de Egipto, de donde salieron allá ustedes, plantaban sus semillas y tenían que regarlas como riega un huerto. En cambio, la tierra que van a poseer, esa tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. El Señor su Dios es quien la cuida. Los ojos del Señor su Dios están sobre ella todo el año, de principio a fin. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con todo el alma, entonces Él enviará la lluvia temprana, la lluvia oportuna sobre su tierra, en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Esta es la palabra del Señor. Vamos a escuchar una primera canción de alabanza al Señor y entraremos en nuestra devocional en casa con la primera letra, con nuestra confesión. Vamos adelante.
ti el bien y el mal rechazaré. Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor. Si sé que tienes el control de toda tu creación. Como he de creer en ti al tener y dudar en la escasez. Si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias, como te de seguir en libertad y huir en la opresión. Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bueno, gloria al Señor, gracias por esta canción, por esta alabanza. El Señor les está recordando a este pueblo porque tal vez no lo sabían, tal vez tenían una forma de cultivar allá en Egipto, donde esperaban que llegaran las inundaciones que provocaba el río Nilo, inundaba toda la tierra, y cuando el agua estaba bajando sembraban la semilla y dicen que quedaba una capa de tierra fértil y ahí brotaba. Y entonces siempre era la misma rutina de esperar esa gran inundación. Aquí el Señor les está diciendo, no será así en la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel. Pero fluye leche y miel porque el Señor está al cuidado de esa tierra, y su fidelidad está al que Él cuidará y velará porque llegue esa lluvia temprana y tardía, que llegue oportuna en el otoño o que llegue oportuna en la primavera. La mano del Señor siempre te estará acompañando, y Él se los decía claramente. Me recuerda y de alguna manera es como un paralelo con el Salmo 127, los versículos 1 y 2. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Es por la mano de Dios. Le estaba diciendo a ellos, aren esa tierra y siembren, pero si no está mi mano ahí no prosperarán. Búsquenme a mí, espérenme a mí. Dependan de mi fidelidad, dependan de mi amor, dependan de mi generosidad. Yo que los he cuidado durante todos estos años, ya recordemos que ya estamos con una nueva generación y que está a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces, yo que los he cuidado durante todos estos años de una manera poderosa, de una manera sobrenatural en este desierto, allá también en esa tierra prometida, les voy a cuidar. Mi presencia seguirá con ustedes, aún hasta en eso, hasta en el cultivar, aún hasta en el sustento diario, el pan de cada día. Y así también como en el Salmo, si el Señor no está ahí en nuestros hogares, le está diciendo, en vano hacemos y decimos y queremos hacer lo mejor por nuestros hijos, por nuestro hogar. Si el Señor no está ahí presente en nuestras vidas, ahí no hay nada. Entonces, así como a ese pueblo, así como el rey David lo reconocía, así también nosotros. Nosotros también debemos reconocer que sin la presencia en nuestras vidas de nuestro Dios, no lograremos esa bendición, no lograremos esa prosperidad. Lo que hagamos con nuestras manos no dará el fruto que se espera, que se debe. Nuestros hijos crecerán, será por la misericordia de nuestro Dios y por su fidelidad cada día en nuestras vidas. Confesemos eso.
porque la verdad, siendo francos, siendo sinceros, nos olvidamos y muchas veces creemos que es por nuestra fuerza, por nuestras capacidades, por nuestro intelecto que vamos a lograr que nuestra familia salga adelante, que nuestros hijos crezcan y prosperen, que nuestros negocios florezcan, etcétera, etcétera. Nos olvidamos de ese Dios y lastimosamente muchas veces solamente cuando viene la dificultad, cuando viene el momento malo, entonces nos acordamos de ese Dios. Y ahí está Dios, pero ¿qué tal si confesamos, Señor, yo sí me he olvidado de que la prosperidad, verdadera prosperidad, viene de ti, de tu fidelidad para conmigo sin que yo la merezca? Oremos en ese sentido, confesando al Señor que hemos sido infieles y que le hemos fallado. Padre, reconocemos delante de ti que tu amor, fidelidad, generosidad con nosotros, Señor, no tiene límites, desborda cualquier entendimiento humano. Padre Santo, y lo que le prometiste a ese pueblo allá en el desierto, Señor, así también nos lo prometiste y nos lo prometes a nosotros, para nuestro día a día, para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestro trabajo, para todo, Señor. Nos pides y nos reclamas que estemos pendientes de ti, atentos a ti, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque sabemos, Señor, reconocemos delante de ti que nos olvidamos, que te fallamos. Y reconocemos que tú siempre eres fiel, siempre estás ahí, pero nosotros, Señor, te fallamos a ti. Olvidamos, Padre Santo, colocar nuestro día a día delante de ti. Las decisiones importantes y aún también las pequeñas, olvidamos colocarlas a tus pies, Padre Santo. Gracias, Señor, porque eres muy bueno, Señor, muy bueno con nosotros. Y una y otra vez, así como con ese pueblo, Señor, le repetiste una y otra vez tus mandamientos, tus preceptos, tus estatutos, así también con nosotros, Padre Santo. Gracias. Gracias porque muchas veces no somos los oidores que debiéramos ser y que tú reclamas. Y perdónanos, Señor, también porque muchas veces lo que oímos, Padre Santo, no lo llevamos a nuestro corazón y no lo volvemos obra, Señor, en nuestras vidas. Perdónanos, Padre Santo. Gracias por tenernos en cuenta y por ayudarnos cada día, Padre de la Gloria. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Tengamos otro tiempo de oración y alabanza para el Señor, para que avancemos en nuestro devocional en casa con la A de adoración. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio.
Bueno, gloria al Señor por esta adoración. Avanzamos en el acróstico de casa, vamos a la A de adoración. Cómo hubiera sido maravilloso ver así físicamente, ser testigos presenciales de la obra de nuestro Dios allá en el desierto, de ver siempre esa columna de fuego en la noche que los guiaba, les iluminaba. Dicen que en los desiertos en la noche hace mucho frío. Y también esa nube en el día que también les guiaba, les protegía y les cuidaba tal vez de ese sol. Y el cómo proveía el alimento. Me ha dado por pensar en estos días que cómo haría ese pueblo para alimentar en un desierto esa cantidad de ganado que tenían inclusive para el servicio diario. Era la provisión del Señor y era material, era física, la podían ver. Todos los días podían salir de madrugada y recoger el alimento, recoger ese maná. Era real. Y la presencia de Dios se manifestaba visiblemente en el tabernáculo, ahí era real. Y le estaba diciendo en esta lectura que hicimos también que esa manera sobrenatural iban a seguirlo viendo a Él a través de esa bendición de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y que iban a ver esas cosechas florecer y que iba a ser real ver esa leche y esa miel, o sea, esa abundancia que produciría esta tierra. Hoy en día también lo vemos. Hoy en día también somos testigos de la bendición del Señor para nuestras vidas. Y es real también cuando vemos las dificultades que enfrenta el ser humano, las dificultades que nosotros mismos podemos enfrentar, pero con la gran diferencia de que cuando estamos en una dificultad, bien sea económica, bien sea una enfermedad, cualquiera que sea, la pérdida de un ser querido o algo, tenemos algo y que es que somos diferentes. Somos diferentes porque nuestra confianza no está puesta en eso que estamos perdiendo o en eso que no estamos alcanzando. Nuestra confianza está puesta en Dios y eso es sobrenatural. De esa manera podemos ver y sentir a ese Dios. Adoremos al Señor por eso, porque humanamente, y uno si lee las noticias y escucha lo que le pasa a otras personas que no conocen del Señor, uno sabe lo que le ocurre al hombre cuando está en una dificultad. No tiene para dónde correr, no tiene hacia dónde mirar, no tiene dónde resguardarse. Nosotros contamos con la protección del Señor, sin merecerlo, porque Él quiere bendecirnos. Oremos y adoremos al Señor. Padre de la gloria, gracias Señor, porque no somos merecedores de tu bendición, de tanta bendición amorosa para nosotros. Gracias, Rey de la Gloria, porque somos beneficiarios simplemente. No hicimos nada para merecerla, Señor, pero tú, por la obra del Señor Jesucristo, nos la das gratuitamente cada día. Y cuidas de nosotros, Señor. Y así como cuidaste a ese pueblo allá en el desierto y le proveíste, le diste alimento, abrigo, le diste protección, cobija, y los protegiste de otros pueblos más grandes, así también nos proteges a nosotros. Y tú sabes, Señor, que nos tienes que cuidar hasta de nosotros mismos, porque erramos continuamente y nos equivocamos y nos engañamos a nosotros mismos, Señor. Padre, te adoramos porque de una manera sobrenatural hoy día obras en medio de nosotros, en nuestras vidas. Gracias porque no nos has desechado, Señor. Y una y otra vez, Padre de la Gloria, nos has acogido con amor. Una y otra vez, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestro pecado, Señor, no nos has abandonado, no nos has desechado, Señor. Gracias, Rey de la Gloria. Por eso te alabamos y te adoramos, porque aún hoy, siendo ese Dios todopoderoso y ese Dios inmutable que no cambias, aún hoy sigues obrando de manera sobrenatural en nuestras vidas. Te alabo y te bendigo, Señor, y oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Avancemos. Una alabanza, una adoración más al Señor
en nuestro devocional en casa. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervos se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Gloria a Dios, un siervo para tu gloria. Llegamos en nuestro acróstico de casa, llegamos a la S de súplica. El Señor se tomó el tiempo, todo el que fuera necesario para instruir a ese pueblo, para que ese pueblo verdaderamente le conociera, para que ese pueblo se olvidara de Egipto y viviera su nueva vida, su nueva libertad. Se tomó todo el tiempo, hizo lo que fue necesario, disciplinó cuando fue necesario, siempre con el mayor amor que podía tener por ese pueblo de esclavos que los estaba llevando a una verdadera vida, una vida en libertad. Él no simplemente los sacó de Egipto y los llevó a este desierto, los pensaba introducir en una tierra y dejarlos como a su albedrío, a ver qué resulta, a ver si sí resulta una nación santa, a ver si sí aparece un pueblo brota un pueblo que sea diferente a las demás. Él no los dejó a su libre albedrío porque sabía también que ese pueblo se iba a contaminar, y sabía y viendo también que muchas veces había intentado y anhelado regresar a la esclavitud de Egipto. Así nosotros también, hoy en día, en nuestro día a día, en nuestro caminar con el Señor, no brotamos, la santidad de nosotros no brota espontáneamente, no brota silvestremente, no se da porque sí. Necesitamos todos los días estar en comunión con Dios, todos los días estar apegados a Él, obrar de acuerdo a lo que Él nos dice,
todos los días, y esa es una de las grandes metas para este año, leer su palabra y tener meditación alrededor de ella. Con nuestros hijos no llegarán a conocer al Señor de una manera espontánea o silvestre. Debemos acompañarles en ese crecer, así como el Señor acompañó a su pueblo allá en el desierto, así nosotros también, nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestro entorno. Debemos trabajar, así como Dios trabajó por ese pueblo, así como Dios trabaja por nosotros, así nosotros también debemos seguir su ejemplo. Nuestra oración de súplica al Señor es que, dándole gracias porque Él nos cuida y nos cuida de una manera especial y una manera única, pidámosle que nos dé esa valentía, esa valentía no solamente aquí en nuestra mente, sino en nuestro corazón, y que seamos capaces de vivir lo que Él nos está diciendo, de vivir de acuerdo a lo que Él nos está pidiendo, y que cuando caigamos también que nos dejemos levantar por Él, que Él está ahí presto a tomarnos y asirnos con su mano de amor. Que siempre pidámosle al Señor que siempre tengamos como ese corazón, que seamos capaces de verle a Él obrando amorosamente por nosotros, y que no vayamos a quedarnos en ese proceso de santificación, en ese proceso de crecer delante de Él, de nuestro Dios. Señor, alabamos y glorificamos tu nombre, y te pedimos en súplica que no nos dejes, Señor, que no nos dejes, así como Padre de la gloria no dejaste a ese pueblo a pesar de que tantas veces renegó de ti, a pesar de que tantas veces quiso volver atrás, Padre Santo. No nos dejes a nosotros, porque nosotros somos iguales, nosotros también somos olvidadizos, nosotros también somos egoístas, nosotros también somos mezquinos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, no nos dejes caer, y si caemos, Padre Santo, no nos dejes allí, levántanos, Padre de la gloria, danos un corazón que sea capaz de aceptar nuestros errores y de pedir perdón delante de ti, Señor. Ayúdanos todas las veces que sean necesarias, porque tú nos conoces, Padre Santo. Tú eres el que practica aquello de perdonar 70 veces 7. Ayúdanos a nosotros, Padre de la gloria, también para obrar de esa manera, Señor. Danos ese espíritu necesario, Señor, para poder hacerlo como tú nos lo has enseñado y como tú nos lo demandas, Padre Santo. Y no permita que, Padre Santo, nos quedemos en nuestra condición. Tampoco permitas el conformismo en nosotros, Padre de la gloria, pensando que ya como estamos bien. No. Danos siempre, Padre Santo, esa necesidad de saber más de ti, de conocer más de ti, de hacer más, Señor, para ti, porque tú ya lo has hecho todo por nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Una alabanza más antes de ir a nuestro tiempo de acción de gracias, para la gloria de Dios. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad.
Gloria al Señor. Vamos a llegar a nuestro tiempo de acción de gracias. Y gracias por la alta frecuencia repetitiva que nuestro Padre usó con ese pueblo y usa con nosotros. En el mismo capítulo 11, en el versículo 1, versículo 22 y versículo 31, nos lo recuerda. Dice, Deuteronomio capítulo 11, versículo 1 dice: amen al Señor su Dios y cumpla siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. En el versículo 22, capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 22 dice: si ustedes obedecen todos estos mandamientos que les doy y aman al Señor su Dios y siguen por todos sus caminos y les son fieles, entonces el Señor expulsará del territorio de ustedes a todas esas naciones. Y en el Deuteronomio capítulo 11, versículo 31, 3 veces en el mismo capítulo dice: ustedes están a punto de cruzar el Jordán y entrar a tomar posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Cuando la hayan tomado y estén viviendo allí, cuiden de obedecer todos los preceptos y las normas que hoy les mando. Se refiere a todos aquellos que lo resumimos en esos 10 mandamientos, que como hemos leído en todos estos libros, eran más, pero que se podían resumir en esos 10 mandamientos, y que si quisiéramos resumirlos aún más en un solo mandamiento, sería aquel de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes, y amar a ese prójimo como a ti mismo. Pienso en este momento en el Señor Jesús. Pienso en el Señor Jesús. Cuando leemos todo lo que debían cumplir humanamente, es que decimos, cuando un hombre tenía que cumplir todos esos mandamientos, leyes, preceptos, ordenanzas, decimos que era una tarea monumental y que imposible de cumplir. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo descendió de su trono, vino aquí a la tierra, se encarnó y como hombre cumplió todos esos mandamientos, todos esos preceptos, todas esas leyes, todas esas ordenanzas. Se sometió a la ley, y por medio de ese sometimiento, por medio de su obra, es que nosotros estamos exentos de cumplir toda esa ley. Mas, sin embargo, el Señor Jesucristo la resumía en una, y nos la resumía a nosotros: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resume ese mandamiento que debemos cumplir. Él le dijo a sus detractores que Él no había venido a abolir esa ley, sino que había venido a cumplirla, y la cumplió a cabalidad, por voluntad, y le costó hasta la última gota de sangre, y lo hizo por mí y por ti. Adoremos y tengamos esa acción de gracias, porque el Señor Jesucristo nos dio esa entrada, la posibilidad de entrar y estar a los pies de nuestro Dios, porque Él cumplió toda esa ley que para el hombre era imposible de cumplir. Él la cumplió. Y el que no tenía ni la necesidad, ni tenía el pecado, ni tenía tacha ni mancha alguna, Él voluntariamente la cumplió por amor a mí, por amor a ti. Eso es digno de adorar y digno de alabar, digno de rendirle acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre de la gloria. Gracias. No tenemos más que decir. No habría ninguna otra palabra para decirlo, para expresar nuestra gratitud a ti, Señor, por lo que hiciste, Señor. Por lo que hiciste por nosotros, para darnos vida, para rescatarnos de nuestra condenación, de nuestra muerte, Señor. Padre Santo, a pesar de tu ser santo, 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 fuiste capaz de descender
acá y de estar en contacto con nosotros, con los hombres, con los pecadores, Señor. Y eso no pusiste como por menos, Señor, tu santidad, y hiciste todo lo que fuera para estar cerca de nosotros, Padre de la gloria. No te importó contaminarte, Padre Santo, y lo hiciste por amor a nosotros. Y tú, que eras santo, 3 veces santo, te rebajaste por nosotros, Señor, y tomaste nuestros pecados y llevaste nuestra cruz. Por eso te damos gracias, infinitas gracias, Señor, a ti. Padre de la gloria, recuérdanos cada día, Señor, que la obra que hiciste por nosotros no fue cualquier cosa, no fue pequeña. No nos permita, Señor, que seamos olvidadizos o desagradecidos, Padre Santo, y que lo tomemos a poco, Señor, porque eso que nosotros recibimos por gracia, gratis, a ti te costó, Padre Santo, la misma vida. A nuestro Dios, Señor, al Padre le costó el desprenderse de lo que más amaba, de lo que más quería, Señor, por amor a nosotros. Por eso nosotros no podemos en ningún momento decir y tomar o pensar que esto es algo pequeño. Gracias, Rey de la Gloria. Gracias, Señor Jesucristo, por tu obra a favor de nosotros. La gloria, Señor, la gloria sea a ti, Padre Santo. Amén. Tengamos una última alabanza en este día, en nuestra devocional en casa, y bueno, ya corre la mañana y nuestra actividad nos esperan, pero el Señor va con nosotros. Tengamos una última alabanza. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. La gloria sea para el Señor. Mi nombre es Arnubio Sepúlveda. Ha sido todo un placer compartir con ustedes en esta mañana este devocional en casa. La invitación es a que vayan a lo que van a hacer hoy, caminen lo que van a caminar hoy de la mano del Señor, contemplándolo a Él en todo lo que les ocurre para su gloria y para su honra. El Señor les bendiga grandemente. Mi alma
Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.